Estudiantes, me confirman si se aprecia mi diapositiva. Sí, profesor, sí se ve. Buenas noches a cada uno de ustedes. Yo soy el profesor Jara Guardia José del curso de legislación farmacéutica y ética profesional. Primer tema de sesión virtual, título Deontología. Quinto ciclo, compartiendo con los estudiantes de quinto ciclo de la especialidad técnica en farmacia. Como indicaba, el tema es deontología. Sesión programada para el día de hoy. Hoy día es 23 de septiembre del presente año 2022, un día muy especial en nuestro país, día de la primavera, pero estamos con un poquito de frío todavía por la situación del fenómeno del Niño. Las estaciones están variadas. Bien, jóvenes, iniciamos la clase. Iniciaré con las definiciones generales. Decía de que la sesión de clase 1 es deontología. Diremos, ¿qué es deontología? Deontología es una disciplina que se encuentra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. Diré que la deontología es una clase de trabajo o tratado o disciplina o norma o filosofía que está relacionado al análisis de los deberes, de los valores en tu campo laboral a través de la norma moral y ético. ¿Y qué es ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Esto es referencia según dice Aristóteles. También es un conjunto de costumbres y normas que dirige o valora el comportamiento humano en una comunidad. Definición de ética profesional. Y diré, como docente de legislación, soy docente y abogado, para los que no me conocen, de que la ética es una norma, es una regla que regula, que sanciona a las personas cuando vulneran las buenas costumbres. ¿Y qué es un comportamiento? Comportamiento es la manera de comportarse, conducirse, portarse. Trata de la forma de proceder de las personas frente a los estímulos, frente a la sociedad, en relación con el entorno. El comportamiento es la conducta, es la respuesta frente a la sociedad, tus acciones, tus actos, y es juzgado por la sociedad, y es calificado y sancionado por la sociedad. Ética moral o la moral en el campo de las normas de las leyes es sancionado por las personas y la ética como regla es sancionado por la ley, es regulado por la ley. Definitivamente, falta ética será sancionado a través de las normas, las leyes éticas del trabajador en farmacia, las leyes éticas, trabajador en derecho o en educación, en medicina, enfermería u otro, o periodismo, etcétera, de acuerdo a las normas éticas de cada profesional. Seguimos ampliando más definiciones relacionadas a deontología. Deontología es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Esta definición es de Jeremy Bentham, del año 1834. Podemos decir de que
En esta fuente, la deontología es una rama de la ética, cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones. Y cuando hablamos de deber, obligación, el resultado del cumplimiento de tu deber y tu obligación es un derecho. Y la ética tiene que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Todos los profesionales tenemos un código de ética, aparte que nos regula las normas como la constitución política, el código civil, código penal, código de comercio, u otro, nos regula el código de ética de cada profesión. En este caso, profesionales en farmacia. Deontología. Deontología es el conjunto de principios, reglas éticas que deben inspirar a guiar la conducta profesional. ¿Y qué es principio? Principio son similar a costumbres. Principio son normas que se desarrollaron de generación en generación. Deontología, conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente. Deontología, valores. Cuando hablamos de valores estamos hablando de reglas que las personas cumplimos, como la puntualidad, la responsabilidad, solidaridad. Valores importantes que regula tu conducta. Deontología es el tratado de los deberes determinados por la ética. Decía que deber es una obligación y el cumplimiento de la obligación es un derecho. Por ejemplo, si tú trabajas 12 horas, tienes el derecho de cobrar por esas 12 horas que has cumplido tu obligación. Si eres estudiante, has asistido a la clase, por ejemplo, a la clase de legislación del día de hoy, legislación farmacéutica y ética profesional. ¿Cuál es tu derecho? Tu derecho sería acreditar tu presencia, controlar tu asistencia, calificar tu conexión sincrónico. Eso sería un derecho inmediato que tú estarías facultando por asistir a mi clase. Toda obligación, todo deber responde a un derecho. Deontología regula el conjunto de responsabilidades éticas y morales. Cuando hablamos ética, estamos hablando cumplimiento de normas, reglamento, plan, proyecto. Y cuando hablamos moral, estamos hablando de buenas costumbres, de tradiciones y buenas costumbres que se practica por moralidad de generación en generación. Comportamiento, en la siguiente definición, es la manera de comportarse, conducirse. Deontología profesional, el término deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimos exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Cuando hablamos de deberes mínimos, estamos hablando del cumplimiento de tu responsabilidad, por ejemplo, un horario de trabajo. Deberes mínimos es cumplir lo que te corresponde como actividad. Si eres trabajador en una institución privada o estatal, tienes que cumplir ese horario, ¿no? Si te dan un espacio de que tienes una hora de refrigerio, de que tienes que cumplir ese horario. Si eres trabajador, debes cumplir mínimamente el artículo 22
que dice que el trabajo es un deber y un derecho. Tú no puedes reclamar antes de cumplir un deber como derecho. Los deberes mínimos, podemos decir, si eres padre de familia, tienes el deber de apoyar a tus hijos. Si eres madre de familia, tienes el deber de cuidar a tus hijos. Si eres padre de familia, tienes el deber de acudir con los alimentos de tus hijos. Y así sucesivamente tienes deberes básicos. El incumplimiento de tu deber básico, la respuesta es el cumplimiento de las reglas, de las normas. Principio. ¿Qué es un principio? Principio es una ley, una regla que se cumple o debe seguirse por cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito. ¿Qué es un propósito? Un propósito es como una meta, es como una misión, es como una visión. Misión inmediatamente, propósito en el acto, ¿no? Entonces el principio, si decimos que regla, pero estamos hablando como principio y buenas costumbres, es la fuente de la ley escrita. Antes que aparezca la ley en los libros, a través de la imprenta, se podría regular las personas por medio de principios, por medio de costumbres. Por eso el principio es una regla, es una ley. Hasta el día de hoy algunos países siguen practicando principios como ley. La palabra, principio de mi palabra, es decir, mi palabra es una ley. Ya te di mi palabra, por lo tanto debo cumplir. Eso está en principio oral. En el principio oral, bueno, en nuestro país definitivamente no podrías hacer un contrato a través del principio oral. Es como te dicen, bueno, préstame por favor 100 soles y mañana a las 8 de la mañana te devuelvo oralmente, ¿no? Y tú vas mañana a las 8 de la mañana, te dice, bueno, todavía no voy a poder hoy día devolverte, mañana te devuelvo. Y así mañana no te dijo mañana de qué fecha, ¿no? Porque es palabra. Pero hay países que todavía, o en todo caso nuestros abuelitos, se han regulado por la palabra, ¿no? Si te han dado la palabra, es su palabra. Por eso hay abuelitos que dicen, bueno, ya di mi palabra, no hay vuelta que dar. Por ejemplo, los japoneses le dan más prioridad que su palabra que las normas escritas. En nuestro país, Perú, definitivamente la palabra no va a dar resultado. No va a dar resultado. Tiene que haber un documento legal. Pero es la historia, es la base. Antes que las normas escritas aparezcan en la historia, se gobernaban nuestros antepasados con principios y buenas costumbres. Y hay muchos pueblos que se siguen gobernando, normando con buenas costumbres, ¿no? Por ejemplo, hay lugares, hay pueblos donde se saludan, ¿no? De menor a mayor, ¿no? De mayor a adulto, y así sucesivamente. Inclusive, quitándose el sombrero, te saludan por costumbre, y si no lo has saludado, te reclaman, te dicen de quién su hijo es, quién es esa persona, por qué no le han enseñado, por qué no le han dado buenas costumbres, por qué no le desarrollaron un principio de respeto, y así sucesivamente, ¿no? Categoría de la ética. La ética está categorizada como la imagen que ustedes pueden observar aquí, de que a un lado está el ángel y al otro lado está, en un lado está el bien y al otro lado está el mal, concretizando más directo. La ética es el bien y el mal en las que se expresa la estimación moral de los fenómenos sociales y de la conducta de las personas. En la ética, toda vulneración de la ley será respondido, toda vulneración será sancionada.
la ética no te perdona, te sanciona. La moral te perdona. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Una falta moral. Ya, una falta moral. Por la calle de tu casa has pasado ebrio, cantando, gritando, haciendo bulla, y toda la vecindad te han visto. ¿Y cuál es la sanción moral por lo que te han visto pasando en esa calle? La sanción moral es, te van a indicar con el dedo, te van a decir, ese señor es alcohólico, ese señor bebe mucho, ¿no? Así te va a sancionar. Pero no te van a mandar a la cárcel por esa falta moral. Pero por una falta ética, sí. Por una falta ética, sí te van a sancionar. Por ejemplo, en tu centro de trabajo, el reglamento interno dice practicar el respeto y las buenas costumbres entre compañeros de trabajo. Pero tú has acosado a una de tus compañeras. Es una falta ética. Te van a sancionar por acoso. Y de acuerdo a los artículos del Código de Ética del Trabajador en Farmacia, te pueden sancionar con suspensión de trabajo, te pueden sancionar con multa, etc. Por ejemplo, en el Congreso, un congresista mayor de edad, mayor de 18 años, un trabajador mayor de 18 años, tuvieron acto sexual en una oficina de uno de los edificios relacionado al Congreso. El Congreso, donde está el hemiciclo, donde discuten las normas, las leyes, ahí no. Ahí hay oficinas también, pero tiene otras oficinas como en Abancay, paralelo a Abancay, ¿no? Hay oficinas, hay edificios de oficinas de congresistas. En una de esas oficinas fue violada una compañera de trabajo, ¿no? Una compañera de trabajo de un congresista. Y esta señorita o esta dama, esta fémina, denunció al congresista. Y las normas éticas del Congreso lo sancionaron una falta ética. La han sancionado a este congresista. ¿Por qué la han sancionado? No por violación, no por otro aspecto penal que está encuadrado y regulado por el Código Penal, sino por una falta ética. En el horario de trabajo, por estar bebiendo, en el horario de trabajo, en una infraestructura del trabajo, tener acto sexual, una falta ética. ¿Cuánto han sancionado? Me parece que 120 días. Estamos hablando 4 meses de trabajo sin goce de haber. ¿Ve? Está, no. Ese es un claro ejemplo de una falta ética de un trabajador, en este caso de un político. ¿Pero por qué le sancionan tanto? Es que es un congresista, es un hombre público. No interesa que sean mayor de edad, no interesa que sean novios, qué sé yo, ¿no? Pero estás en tu centro de trabajo. Tienes que respetar tu centro de trabajo. Muy bien. Principios deontológicos. Entre los principios deontológicos tenemos capacitación profesional, legalidad, lealtad, integridad y veracidad, independencia, objetividad, confidencialidad, salvaguarda de la información privilegiada, consentimiento, diligencia, evidencia y custodia, equidad. ¿Y qué es equidad? Equidad es la justicia, ¿no? Al que no puede, la equidad, si es tu menor de edad, o es un muro y no puede ver un hermano menor, ¿qué tiene que ver para equidad? Tienes que poner una silla para que alcance a tu nivel, hay equidad. Equidad es entregar lo que le falta a la otra parte.
Si le han robado su celular para que haga justicia, deben devolverle su celular. Si no, no es justicia. Ética, deontología y moral. ¿Qué es ética? La ética se ocupa de la moralidad de los actos humanos y se sanciona como regla, como ley. Deontología es la ciencia de los deberes o teoría de las normas morales. ¿Qué es la moral? Moral son costumbres de buenas llamadas, virtudes y costumbres, también malas llamadas o vicios. La moral, todo relacionado a la ley, todo relacionado a moral, todo relacionado a la ética, tiene el bien y el mal. Si la persona, sabiendo que hay reglas que le van a sancionar, vulnera, es culpable. La deontología es una ciencia que estudia y da a conocer sobre los deberes, sobre los derechos, sobre la moral, sobre la ética. Esa es deontología, es una ciencia que estudia y da a conocer. Y la moral es sancionado por la sociedad, por el mismo pueblo. Solo moralmente tú puedes recuperar mejorando tu conducta. Solo te van a juzgar, te van a decir eres alcohólico, eres drogadicto, eres pega mujer, promueve violencia a la mujer, violencia al varón, qué sé yo. ¿Cuándo cambiarás? ¿Cuándo responderás esta sanción? Cuando tu conducta es lo contrario, lo positivo, ¿no? En todos estos aspectos hay negativo y positivo. Hay gente que incumple las normas, sabiendo que tiene que hacer, recibir la sanción. La ética te va a sancionar. La ética solo te va a sancionar hasta el siguiente límite. Por ejemplo, ¿no? Al congresista que yo indico, la ética, el código de ética del Congreso, solo le ha suspendido 4 meses, solo le ha suspendido sus haberes. Ahí terminó su sanción. Pero el Código Penal le va a sancionar mandando a la cárcel a este congresista. Pero para eso tiene que cumplir su periodo de congresista por la inmunidad y la agraviada tiene que denunciar penalmente y será juzgado por violación. ¿Cuándo es violación? Sin su consentimiento. Si a una mujer le vas a compartir licor para que pueda embriagarse y cuando está embriagada y no está en sus razones, le vas a violentar sexualmente, es violación. O una dama dice de que no estoy preparado y a pesar de eso vas a forzar y vas a violentar, también es violación. Entonces todos esos aspectos, el Código Penal te va a mandar a la cárcel, te va a privar de tu libertad y el Código Civil te va a hacer pagar reparación civil por el daño causado, te va a hacer pagar a través del dinero. Base legal, la ley número 27815 y el número 28496, ley de código de ética de la función pública. ¿Qué dice? Del funcionario público, el trabajador público, o como también el trabajador privado, ¿no? La ley 27815, artículo 3 dice: los fines de la función pública, en este caso quienes trabajan en una empresa pública, son el servicio a la nación, la conformidad con lo dispuesto en la Constitución política y la opción de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a los ciudadanos, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. O sea, el trabajador estatal, según el artículo 3, sus fines de función pública son servicio a la nación. ¿Qué es servicio a la nación? Una buena atención. Así que tú trabajes
en una farmacia privada, según el artículo 3 del 28.8.15, relacionando a los trabajadores privados, tu función al público, porque la sociedad que viene de la calle, de su casa, es público, tu obligación es dar un buen trato, una buena atención, según el artículo 3. Si tú vas a decir, vienen y te dicen, por favor, señorita, ¿me podría atender? Requiero de tal medicamento o tal atención. Si tú vas a decir, no, ahorita estoy ocupadísimo, por favor, estoy contestando a mi celular, ¿podría esperarse, por favor? Esperó 3 minutos y señorita me podría atender. No, ahorita estoy un poco cansadito, regrésate de acá 6 minutos, media hora te atiendo. Entonces se pueden quejar ellos. ¿Y qué tendrá que, si ahí es privado, qué tendrá que ver en esa oficina? Tiene que ver un libro de queja o un buzón de queja para que ese cliente, por ley, pueda dejar su queja para quienes van a administrar tu trabajo. Y si tus jefes también son corruptos, entonces tendría que ir un fiscalizador del trabajo. Y así sucesivamente. Todo está regulado por normas, jóvenes. En este caso estoy haciendo un ejemplo del artículo 3 de la ley 27.8.15, 28.49.6, de la ley Código de Ética de la Función Pública, del trabajador del sector público. El día de hoy he hablado acerca de deontología. De la clase 1 hay una actividad y la actividad es lo siguiente. Indica su apreciación concreta sobre ética, que esa es la pregunta, para foro de debate. En la plataforma de Classroom van a responder 5 preguntas, pero para responder las 5 preguntas van a tener 2 clases, 2 actividades, el día de hoy y la próxima clase. La próxima clase culmino desarrollar mi clase teórica explicativa. Empiezan a reportar a la plataforma de Classroom. Por el momento pueden ir preveniendo, desarrollando las preguntas. Por ejemplo, de la clase de hoy, voy a vertir las siguientes preguntas. Indica su apreciación concreta sobre la ética. Según tu parecer concreta, ¿a qué se refiere deontología? Indica su opinión personal referente a comportamiento. Aquí tengo las 3 preguntas, están relacionadas a la clase de hoy, a lo que yo he hablado hoy día. Entonces, la respuesta que van a desarrollar ustedes a foro de debate es 2 líneas, ¿no? Mínimamente 2 líneas, respondiendo, indica su apreciación concreta sobre ética. Van a escribir en la misma plataforma. Pero para que no estés escribiendo por partes, vas a esperar hasta la próxima clase, porque la próxima clase voy a hablar acerca de ética profesional. De ahí voy a plantear la pregunta 4, que dice, expresa en forma breve a qué se refiere ética profesional. Pregunta 5, según tu criterio personal, ¿cuál es el mensaje principal referente a decálogo de la farmacia? Eso hablaré en la próxima clase. Entonces, 4 y 5 desarrollarás la próxima clase. Hoy día desarrollas pregunta 1, 2, 3. ¿Cómo podría desarrollar? Desarrollando en tu folder personal, que no lo voy a estar pendientemente revisando. Eso es para ti. Como profesional tienes que tener la gran responsabilidad. Como hablábamos hoy día, como una de tus actividades y deberes básicos de la deontología como estudiante, es responsablemente desarrollar la pregunta que te está planteando tu profesor. Ese va a ser tu deber. ¿Y cuál será tu derecho? Que te voy a calificar de acuerdo a lo que vas a responder con ese trabajo que has desarrollado, ¿no? Entonces hoy día en su folder, para su folder vas a desarrollar definición de ética, definición de deontología, definición de comportamiento. Y de esa definición, de ese apunte, sacarás 2 líneas la próxima clase para foro de debate. Eso sería toda la parte teórica del día de hoy. Voy a hacer un alto en mi grabación para interactuar con ustedes